buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la 1 y vamos a tener dos invitados. En la primera parte estaremos conversando con Roger Delgado, él es secretario de organización del Partido Primero Justicia en el estado Miranda. Y en la segunda parte vamos a conversar con Ana Yaris Mendi, quien es periodista y es activista por los derechos de la mujer y los derechos humanos en general. Bueno, bienvenido, Roger, gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la oportunidad. Bueno, ¿cómo está Primero Justicia en el estado Miranda? Bueno, hemos estado... ¿Ustedes van a reelegir a Capriles? ¿Qué van a hacer? Bueno, ahí estamos organizando el referéndum revocatorio. Es nuestra prioridad, es nuestro único candidato. Desde que comenzó el año, nuestro partido tuvo un comité político nacional, la semana pasada tuvimos otro, y esa ha sido la ruta. El país, los venezolanos que están ahorita en la peor situación económica de la historia, crisis social en general, no te hablan de otra cosa sino del referéndum, porque se ha logrado que el referéndum sea al mismo tiempo la posibilidad clara de un cambio. Y el país, los venezolanos han entendido que el cambio pasa por el referéndum revocatorio. No hay otra vía sino la constitucional para lograr las soluciones de la grave situación que viven los venezolanos. ¿Y qué pasa si referéndum no hay? ¿Qué van a hacer ustedes? No está planteado. Le han asegurado, yo he escuchado dirigentes de la oposición asegurando, este año hay referéndum revocatorio. Sí, porque es que no depende ni de la oposición, ni del gobierno, ni del CNE, Vladimir. Al final va a depender siempre de la voluntad de nuestro pueblo. Al principio de año, cuando se planteó el referéndum revocatorio, muchos apostaron de que no era posible ni siquiera que nos entregaran la planilla. Resulta que nos entregaron la planilla, logramos romper muchos obstáculos que se plantearon con el 1%, la validación del 1%, y ya el 20% de ese proceso tiene fecha. El que apostó el año pasado a que no iba a haber ni siquiera las elecciones de la Asamblea Nacional, también apuesta que no iba a pasar este proceso, y resulta que ya vamos por el 20%. Dentro de poquitos días ya nuestro pueblo tendrá el 26, 27 y 28 para ir a colocar su huella y buscar el cambio del país. Sin embargo, no es fácil pensar en un referendo este año. Lo digo porque, bueno, voceros del gobierno lo han señalado, el propio Consejo Nacional Electoral ha dicho que no es factible que sea este año. Si, por ejemplo, no se diera el referéndum este año, ¿ustedes son partidarios de que el año que viene se haga aunque Maduro deje su sucesor, en caso de que lo pierda? No está planteado, porque no tendría sentido en ningún momento si el referéndum no se realiza en 2016. Por ser decisión de nuestro pueblo, es que estamos seguros de que este mismo año se puede dar ese proceso. No estamos planteando en ningún momento otro escenario sino el referéndum revocatorio, porque es que cuando estamos en las colas, cuando visitamos las comunidades y nuestro pueblo plantea las grandes necesidades que tiene, al mismo tiempo está claro que esa es la solución que tienen a la vista. Y no podemos desilusionar, aunque todos los días el gobierno apuesta a nuestro desánimo, a desmotivarnos, nosotros tenemos que apartar eso de lado y seguir adelante con este proceso, teniendo ya fecha el proceso del 20%, que es el 26, 27 y 28. ¿Qué podríamos nosotros decirle a nuestro pueblo si ya tenemos ese proceso a la vuelta de la esquina? Una vez que pase el proceso del 20%, ya nos quedará, Vladimir, no permitir, y esto lo decimos con toda responsabilidad, que el CNE tome los lapsos como términos. Y en ese sentido, nuestra movilización en todos los rincones del país, en la Venezuela profunda, en cada uno de los rincones de nuestro estado Miranda, el pueblo tiene que movilizarse dentro del marco de la Constitución y la ley para exigir de que el CNE no alargue estos lapsos como términos y cumpla con el mandato constitucional, ya con toda la seguridad de que vamos a lograr mucho más de 4 millones de validaciones durante ese proceso, pasar de una vez, tal cual como lo acaban de hacer en Colombia, que en 36, 33 días se organizó un referéndum consultivo para que el pueblo opinara con respecto al proceso de paz. Y nosotros, por supuesto, teniendo un mejor sistema, y nosotros apostamos a que de esa manera es el CNE en comparación con otros poderes electorales del mundo. Bueno, como también nosotros creemos que el CNE está en capacidad de lograrlo, nosotros vamos a colocar encima de la mesa la propuesta de que el referéndum revocatorio se realice en el año 2016. Ahora, fíjate, más allá del referéndum, también está el tema de la gobernación, de las elecciones de gobernadores. ¿Hasta qué punto fue errada la decisión de la oposición de hacer énfasis en el referéndum revocatorio y no en la elección de gobernadores, que pudo haberle deparado a ellos este año, a la oposición, gran cantidad si se repetían los resultados del 6 de diciembre del año pasado? Bueno, nosotros allí hemos creído, Vladimir, que de nada valdría tener todas las gobernaciones del país con este modelo económico y el gobierno nacional al frente. Hoy muchas alcaldías y gobernaciones ni siquiera han recibido para el segundo aumento que se realizó este año, mucho menos
para poder pagar los compromisos laborales en salarios y cesta ticket que hace unas semanas decretó el gobierno nacional. Hay una gran diferencia en las gobernaciones y alcaldías que hoy son dirigidas por militantes del PSUV, no se quejan ante el gobierno nacional, no protestan en la vicepresidencia ni en el Ministerio de Finanzas. Entonces, cuando la unidad nacional, y esta propuesta la encarnó en primer momento Enrique Capriles y Primero Justicia, cuando la unidad nacional, en vista de la ola de la opinión general del país, toma como suya la propuesta del referéndum revocatorio, bueno, lo hace en ese sentido. ¿De qué valdría tener todas las gobernaciones y alcaldías con este modelo económico? Cuando estamos conversando con nuestro pueblo, la gente no te plantea en ningún momento cuándo son las elecciones de alcalde o cuándo son las elecciones de gobernadores. Te plantean cuándo vamos a solucionar esta grave crisis. Vemos a muchos vecinos perder peso de manera acelerada, cómo nos llegan todos los días por las redes venezolanos y venezolanas buscando la medicina que no consiguen, buscando de quedarse hospitalizado en un hospital donde no queda ni siquiera ya un médico especialista, no hay cama, están dando de alta a los pacientes porque ni siquiera alimentos hay para ellos. Entonces, ante esta grave crisis, la oposición, la unidad nacional, repito, encabezada en primer momento por el gobernador Capriles, quien fue el que hizo la primera opinión pública con respecto al referéndum revocatorio y, por supuesto, Primero Justicia. Bueno, ante estas quejas, ¿qué vamos a plantear nosotros a la gente? ¿Vamos a ir a las elecciones de gobernadores para solucionar la grave crisis económica? No es cierto. Y con la verdad ni se teme ni se ofende. Acá nosotros hemos dicho de manera bien clara que el camino es constitucional dentro del marco de la ley y allí está el referéndum revocatorio. Tú eres dirigente también en los Valles del Tuy, aparte de ser Así es. secretario de organización de Primera Justicia en Miranda, eres dirigente en los Valles del Tuy, Así particularmente en el municipio de Urdaneta. ¿Qué ha hecho Capriles por tu zona, por este sector tan importante, por los Valles del Tuy, por esta región nosotros de con Miranda? orgullo decimos que el último liceo que se inauguró después de 15 años en el municipio de Urdaneta de Cuba fue inaugurado por Enrique Capriles Radonsky. Y la última escuela, después de 20 años que se ha inaugurado, se ha entregado a la comunidad, que lo hizo Enrique Capriles Radonsky, una escuela modular ejemplar, que es la Escuela La Guadalupe. El liceo se llama Rafael Urdaneta, que queda en la urbanización Santa Rosa, por decirte solo dos, pero además tenemos múltiples, miles de familias que cambiaron su casa de tabla o latón por una casa de bloque gracias al certificado de materiales de construcción. Y eso se dice fácil, pero de verdad que ha sido un proceso durante casi 8 años, donde al principio ni siquiera podíamos entrar en la comunidad en el año 2008, cuando se le ganaron las elecciones nada más y nada menos que a Diosdado Cabello. Y hoy el TUI, el 6 de diciembre se demostró, ha tenido un crecimiento a favor de la unidad nacional que era incalculable en el año 2015. Y por primera vez después de 17 años ganamos en Cuba, ganamos en Charallave y en otras parroquias de los Valles del Tuy estuvimos a punto de lograr el triunfo también. Tenemos que hacer una pausa. Al regreso continuaremos conversando con Roger Delgado, quien es dirigente del Partido Primero Justicia en el estado Miranda. Roger Delgado, no Roger, sino Roger. Roger Delgado. Bueno, nuestras redes, @VladimirAlauna_GB, tanto en Twitter como en Instagram. Y recuerden que aquí en Globovisión lo vemos todos.